La justicia restaurativa es el proceso mediante el cual las personas involucradas en un delito de forma colectiva definen y resuelven todo lo relativo a los daños, las necesidades y las obligaciones que se generaron a partir de tal delito. De esta forma, lo que busca es tratar de limitar las implicaciones y las consecuencias penales a futuro. Sí, ciertamente esto es algo muy especializado, pues se aplica únicamente en el área penal. Sin embargo, es un método muy importante e interesante de conocer, por lo que en este video voy a platicar un poco más acerca de ella. Para tener un poco más de claridad con el concepto, hay que leer esta definición por parte del Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Este dice: la justicia restaurativa son aquellos procesos en los cuales la víctima y el ofensor, y cuando sea adecuado, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad afectada por un delito, participan en conjunto de manera activa para la resolución de la controversia. Acerca de los antecedentes de la justicia restaurativa, no se sabe con exactitud cuándo fue su comienzo. Sin embargo, se dice que tuvo sus inicios hace cerca de 200 años en las comunidades indígenas, en las que, en vez de utilizar represalias severas y violentas como se tenían acostumbrados, empezaron a buscar una solución más civilizada para retribuir el daño de estas personas. Por su parte, se considera al americano Howard Sir como el padre de la justicia restaurativa. Él dirigió la primera sesión de reconciliación entre la víctima y ofendido en Estados Unidos, además de haber publicado diversos libros y textos acerca de la justicia restaurativa y su teoría, en la que estudia diferentes elementos de ella. De forma simple, podemos identificar que Howard Sir buscaba tres objetivos: reparar, restaurar y reinsertar. Para conocer algunas de las formalidades que debe de tener la justicia restaurativa, podemos tomar el artículo 24 de la Ley de Métodos Alternos de Nuevo León, el cual indica los principios a observar en la justicia restaurativa. Primero, el encuentro entre las partes involucradas. Esto se puede dar mediante sesiones de diálogo, mediación, etc., siempre con una tercera persona vigilando. El segundo es la enmienda entre las partes como parte de la restauración o compensación del daño. Es decir, no se puede lograr nada a menos de que las dos partes estén de acuerdo. El tercer principio es la responsabilidad y la restauración dentro de la comunidad, pues se necesita que el beneficio que se saque de esta justicia restaurativa sea para todos. Y por último, está el principio de inclusión de toda persona involucrada en el proceso de justicia restaurativa, pues es necesario la participación de todos los que se vieron afectados directamente en este proceso. Ahora pondré un ejemplo que nos ayude a entender un poco una situación práctica en la que se puede utilizar la justicia restaurativa. Supongamos que un lavacoches que trabaja en una zona residencial se encuentra un día con que en la entrada de una casa está una televisión sin abrir. Después de observar unos minutos, se da cuenta que nadie sale por ella, por lo que, después de pensar en la necesidad que tiene de comprar ciertos medicamentos para sus hijos, decide robársela. Sin embargo, una vez que la tiene en sus manos, se da vuelta y tropieza. Ya que se descubrió este intento de robo, lo habitual sería que el dueño interponga contra el lavacoches una denuncia con tal de recuperar los daños que perdió con esa televisión. Sin embargo, si mediante la justicia restaurativa las partes se dan la oportunidad de dialogar y conocerse, podrían llegar a una solución en la que, por ejemplo, el lavacoches se comprometa a realizar trabajos periódicamente en casa del dueño, ya sea como lavacoches o bien en otras cosas como el jardín, la pintura de ciertas paredes, etc. Esa sería una solución creativa y que podría beneficiar a los dos. Ciertamente es muy probable que en un principio nos sintamos adversos a la idea de tener trabajando con nosotros a una persona que estuvo muy cerca de robarnos. Sin embargo, empleando la justicia restaurativa, si después de algunas sesiones de mediación, de diálogo, podemos llegar a entender a la otra persona, saber sobre sus necesidades, intenciones, sus formas de pensar, de trabajar. Si a partir de eso podemos llegar a tener cierta confianza y decidimos dar una segunda oportunidad, el beneficio podría ser excelente para ambas personas.
Por todo lo visto en el presente video, queremos hacer la recomendación a que se utilice la justicia restaurativa como medio de solución en asuntos penales. Ciertamente, esto es algo que no siempre se puede aplicar debido a que se debe ponderar los daños, entender las diferencias en delitos, conocer a las personas, etc. Pero si después de un diálogo entre las partes se puede llegar a un acuerdo, los resultados podrían ser muy beneficiosos para nuestra sociedad. A final de cuentas, eso es todo lo que buscan los Musk.